todos bienvenidos a este video. Mi nombre es Elvin Nathanael Twite y voy a estar acompañándoles en este video para trabajar algunos ejercicios. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, específicamente del Centro de San Pedro de Macorís. Estoy cursando la maestría en matemáticas para educadores. Específicamente, estamos trabajando la materia de análisis real uno con el docente Juan Toribio Milanés. Como les decía al principio, este video se trata de la resolución de algunos ejercicios planteados por el docente en un compendio de ejercicios, los cuales son tomados para la evaluación final de la asignatura. De manera personal, he tomado algunos ejercicios puntuales de los temas que entiendo que abarcan todo el compendio de los temas que hemos trabajado. Así que vamos a iniciar. Después de dar esta bienvenida, tenemos un pequeño objetivo general que trata respecto a desarrollar habilidades analíticas y el razonamiento matemático mediante la resolución de ejercicios que involucren, y aquí viene la parte de los temas que vamos a estar trabajando, de los ejercicios, series infinitas, límite de una función continua, derivadas y sus aplicaciones. Esto con el fin de comprender el comportamiento de funciones reales y aplicar estos conocimientos al análisis gráfico. Tenemos también objetivos específicos respecto a lo que estamos realizando en este video. El primer objetivo es aplicar correctamente las propiedades y técnicas de convergencia para analizar series infinitas, resolver límites de funciones continuas utilizando técnicas algebraicas e incluyendo las reglas de L'Hospital, eh, comprender y utilizar la definición formal de derivada para interpretar el cambio de una función, emplear las reglas básicas de derivación, analizar el comportamiento de funciones a través de sus derivadas para estudiar su crecimiento, concavidad y puntos críticos, interpretar gráficamente funciones reales utilizando herramientas de cálculo diferencial. Y por último, y no menos importante, resolver problemas de aplicación que involucren razonamiento matemático, tasa de cambio y optimización de cantidad. Vamos entonces a ejercitarnos, vamos a pasar a los ejercicios eh, donde vamos a estar realizando, vamos a estar viendo los temas que hemos mencionado anteriormente. Un primer ejercicio tiene que ver con el tema de series infinitas y el mandato me dice de la siguiente forma: usar el criterio de la razón para determinar la convergencia o la divergencia de esta serie. Aquí tengo la serie desde 1 hasta el infinito de n entre 2 elevado a la n. Entonces pasamos a realizar este ejercicio. Me dice que debo utilizar el criterio de la razón para encontrar la divergencia o convergencia de mi serie. Pero primero recordemos que nos establece el criterio de la razón o el criterio de Allenberg. Este criterio nos dice que si existe un n, entonces tal que para todo n mayor o igual a n, entonces podemos decir que A sub n, mi término general, va a ser distinto de cero. Y el límite de el valor absoluto de A sub n más 1 entre A sub n cuando n tiende al infinito va a ser igual a L. Ahora analicemos bien este L. Me dice mi criterio de la razón que si este L, que si mi L
es menor a uno, entonces yo puedo determinar que mi serie infinita es convergente. Si mi L es mayor a uno, entonces mi serie infinita es divergente. Y en el caso de que mi límite sea igual a uno, entonces podemos concluir de que este criterio es poco concluyente para dicha serie infinita. Ahora sí, pasamos al desarrollo de nuestro análisis de nuestra serie. En una primera instancia debemos determinar que si a sub n es distinto de cero, partiendo desde la primera premisa que nos da el criterio. Entonces, cuando yo tomo mi a sub n, en este caso va a ser n a la 2 a la n, si yo inicio por n igual a uno, entonces mi a sub 1 va a ser igual a un medio. Por lo tanto, desde este punto ya yo puedo determinar que que a sub n va a ser distinto de cero. Entonces, un segundo paso que debemos de realizar es, debemos de determinar quién va a ser eh, el valor absoluto de a sub n más uno entre a sub n. Debemos determinar esta expresión. Entonces, tomamos el valor absoluto de a sub n más uno entre n y esto eh, es igual entonces al valor absoluto de esta primera expresión que tenemos aquí en el numerador, vendría siendo n más uno entre 2 elevado a la n más uno, y en mi denominador tendría a n entre 2 a la n. Se vendría siendo mi determinación de mi expresión. Ahora, ¿qué yo debo hacer con esta expresión? Con esta expresión yo lo que debo es de simplificarla. Debemos de simplificarla. Vamos a pasar a simplificar esta expresión para que se nos haga un poco más sencillo a la hora entonces de buscar el límite de ella. Entonces, yo puedo determinar eh, aplicando en esta parte la propiedad de división de fracciones, que el valor absoluto de n más uno entre 2 a la n más uno entre n entre 2n entre 2 a la n es igual al valor absoluto de n más uno por 2n, 2 a la n entre 2 a la n más uno por n. Esto lo aseguramos. Aquí es prácticamente, es una, por así decirlo, multiplicamos los extremos y los medios. Esta expresión va a ser igual entonces a el valor absoluto de n más uno entre 2 a la n menos n más uno por n. Y esto lo aseguramos aplicando lo que es la ley de los exponentes. Yo tengo x a la n entre x a la b, eso va a ser igual a 1 sobre x a la b menos a. Entonces, seguimos simplificando nuestra expresión y llegamos al punto de que tenemos el valor absoluto de n más 1 entre 2n. Esto haciendo la aritmética en el exponente de mi potencia, en el denominador aquí 2 a la n menos n más 1. Entonces, n menos n más 1 sería igual a 1. Y como sabemos, cuando tenemos ya un exponente a la 1, esto no es necesario marcarlo, por así decirlo. Entonces, esa expresión
yo la puedo seguir simplificando, haciéndome o basándome en las propiedades de los valores del valor absoluto. Yo puedo decir que el valor absoluto de n más uno entre 2 por n es igual a el valor absoluto de n más uno entre el valor absoluto de 2n, como decía, afianzándome en la propiedad del valor absoluto. Ahora bien, seguimos la simplificación. Seguimos la simplificación. Que tenemos entonces eh, el último paso que dimos en el slide pasado para recuperar, para tenerlo fresca la memoria. Entonces, yo puedo seguir afianzando esto en en la propiedad del valor absoluto. Mi denominador, yo puedo representarlo entonces o expresarlo como n por el valor absoluto, perdón, 2 por el valor absoluto de n. Esto afianzándolo en que en la ley del valor absoluto, en donde el valor absoluto de a por x es igual a por el valor absoluto de x. Esto siempre y cuando a sea mayor o igual a cero. Luego de que ya yo tengo esta parte aquí, yo puedo llegar a esta conclusión de lo que es la simplificación, de tener esta primera expresión que vemos aquí, de tener esta primera expresión que vemos aquí, a simplificarla, a tener ahora el valor absoluto de n más uno entre 2 por el valor absoluto de n. Entonces hemos simplificado nuestra expresión. Luego de haberla simplificado, podemos pasar al siguiente paso. Nuestro siguiente paso es entonces buscar el límite. Busquemos el límite para entonces determinar mi L, dando continuidad al criterio de razón. Vamos a buscar ahora el límite. Ya yo tengo mi expresión simplificada y entonces yo puedo decir lo siguiente. Con mi expresión simplificada, yo puedo decir que el límite de el valor absoluto de n más uno entre 2 por el valor absoluto de n cuando n tiende al infinito. Esto yo puedo expresarlo de la siguiente forma. El límite de n más uno entre 2 por n cuando n tiende al infinito. Si fijamos, ya yo he eliminado el valor absoluto, pero esto que yo me he afianzado en la ley o en la definición o en una de las definiciones de valor absoluto, de que el valor absoluto va a ser igual, el valor absoluto de x va a ser igual a menos x cuando x sea menor a cero, pero el valor absoluto de x va a ser positivo, en este caso va a ser x, cuando x sea mayor o sea igual a cero. En este caso, mi numerador, valor absoluto de n más uno es positivo, por lo tanto, tengo ahora n más uno y 2 por el valor absoluto de n. También el resultado de esto me da positivo, por lo tanto, puedo ahora poner en mi denominador 2 por n. Eh, entonces, yo puedo expresar este límite de esta siguiente forma. Un medio de el límite de n más uno entre n cuando n tiende al infinito. Y esto porque esto yo puedo asegurarlo o afianzarlo de esta forma en base a esta propiedad de los límites. El límite de c por f de x cuando x tiende a... Yo puedo representar, yo puedo
sacar esta constante C fuera de mi límite y representarlo como C por el límite de f de x cuando x tiende a. Entonces, lo que yo hice aquí fue sacar la constante, una constante, como un medio, representada como un medio. Ahora bien, analicemos mejor esta expresión que tengo aquí de x, de n más 1 entre n. Esto yo puedo representarlo de esta forma. N más 1 dentro de n. Yo puedo representarlo con esta expresión de eh, n dentro de n más 1 sobre n entre n sobre n. Y lo que yo estoy haciendo aquí es prácticamente dividir entre n toda la expresión que tengo dentro del paréntesis. Estoy dividiendo dentro de n y me avanzo en esta expresión algebraica, en esta expresión para asegurar este paso. Y esta división entonces, cuando divido n más 1 sobre n, lo divido dentro de n, entonces esto me va a dar igual a 1 más 1 sobre n. Eso dividimos entre el denominador con mayor potencia y por tal razón llegamos a este punto de que todo esto es igual a 1 a 1 más 1 sobre n. Seguimos nuestro procedimiento para encontrar el límite. Ahora yo tengo aquí que un medio del límite de 1 más 1 sobre n cuando n tiende al infinito. Esto yo también lo puedo representar de la siguiente forma. Un medio por el límite de 1 cuando n tiende al infinito más el límite de 1 sobre n cuando n tiende al infinito. Esto yo lo puedo asegurar por esta propiedad de los límites. Ahora, tenemos que hacer énfasis de que esto no aplica cuando el límite es, es de forma indeterminada. Cuando mi límite es de forma indeterminada, yo no puedo utilizar esta propiedad eh, utilizada en este paso. Ahora, cuando yo separo, entonces yo puedo aplicarle límite a cada uno de estas dos cantidades, límite de 1 y a límite de 1 sobre n cuando n tiende al infinito. Entonces procedemos a buscar los límites. El límite de 1 cuando n tiende al infinito, esto es igual a 1 porque el límite de una constante es la misma constante. Ahora, el límite de 1 sobre n, cuando n tiende al infinito, esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Y esto es aplicando la propiedad de para límites infinitos en el infinito. Cuando yo aplico la propiedad de límites infinitos en el infinito, eh, 1 sobre n, cuando n tiende al infinito, entonces esto es igual a 0. Por lo tanto, eh, mi expresión va tomando forma. Ahora yo tengo un medio por 1 más 0, ya habiendo sacado los límites de las respectivas cantidades. Ahora procedo a hacer mi operación matemática y consumamos primero atendiendo al orden jerárquico de las operaciones. Realizo lo que está dentro de mi paréntesis. 1 más 0 es 1. Entonces, eh, un medio por 1. Eso es igual entonces a un medio. Entonces, el límite de la expresión que simplificamos al principio del valor absoluto de n más 1 entre 2 por el valor absoluto de n, cuando n tiende al infinito, es igual a un medio. Por lo tanto,
recordando lo que establece la definición del criterio de, de la razón, me determina esto de que mi serie infinita desde 1 hasta el infinito de n sobre 2 a la n, mi serie infinita, por el criterio de la razón, la podemos determinar como convergente. La podemos determinar como convergente. Y podemos afianzarnos o comprobar esto mejor utilizando la calculadora de Symbolab, la calculadora conocida ya. Esta calculadora tiene varias opciones que yo puedo seleccionar dependiendo del nivel o la rigurosidad que yo quiera para la comprobación de mi ejercicio o en el campo que yo esté trabajando de las matemáticas, si es preálgebra, álgebra, precálculo, cálculo, funciones, álgebra lineal, trigonometría, estadística. Entonces yo estoy aquí en cálculo y voy a seleccionar mi, mi sumatoria desde uno, en este caso, desde uno, perdón, déjenme yo arreglar esto. Sumatoria desde uno hasta el infinito, pero ¿de quién? De, esto sería de n en, entre 2 a la n. Cuando yo procedo a buscar a ver qué me da la calculadora de Symbolab respecto a la serie infinita que hemos estado desarrollando, podemos ver que Symbolab inmediatamente determina que esta serie es convergente, tal como lo demostramos en el desglose del ejercicio. Ahora bien, un siguiente y bravo, con el niño gozoso porque lo hizo de la forma correcta. Ahora bien, un segundo ejercicio eh, que tomamos del compendio facilitado por el maestro milanés es de operaciones con límite de funciones o con funciones continuas. Y el mandato me dice que debo de evaluar el siguiente límite y que debo de utilizar las reglas de Hospital si es necesario. Esto es de x al cuadrado menos x menos 2 entre el límite, perdón, de x cuadrado menos x menos 2 entre x menos 2 cuando x tiende a 2. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio. Lo primero que debemos hacer es evaluar, vamos a evaluar mi límite eh, a 2 en 2 x igual a 2. Entonces yo procedo a evaluar, voy a sustituir mi variable x ya por la cantidad establecida, aquí 2, donde yo tengo 2 elevado a la 2 menos 2, esto entre 2 menos 2. Haciendo uso de esta propiedad matemática de las potencias, entonces yo tengo ahora 2 elevado a la 2 eso es igual a 4 menos 2 entre 2 menos 2. Esto, ya desarrollando la aritmética en mi denominador, eh, entonces 2 menos 2 es igual a 0 porque estoy aplicando esta operación de la propiedad aditiva. A menos a, eso es igual a 0. Y desarrollando mi aritmética en el numerador, 4 menos 2 menos a menos 2, esto es igual también a 0. Entonces, cuando yo evalúo mi límite, cuando yo evalúo mi límite en 2, tengo entonces aquí
una indeterminación. Mi límite el límite x al cuadrado menos x menos 2 entre x menos 2 cuando x tiende a 2. Cuando yo evalúo este límite en 2, eh, tengo aquí entonces una indeterminación. Por lo tanto, yo puedo utilizar o auxiliarme de la regla del hospital, y eso es lo que vamos a hacer ahora, para encontrar una respuesta correcta o más acabada. Entonces, aplicamos la regla del hospital. Tenemos aquí, en primer lugar, vamos a derivar el numerador. Recordemos que el numerador que tenemos es x al cuadrado menos x menos 2. Vamos a derivarlo. Entonces, la derivada de x al cuadrado menos x menos 2, aplicamos la regla de la suma y diferencia, en donde derivamos cada uno de los términos que tengo. X al cuadrado, también derivo x y también derivo 2. Entonces, esto afianzándolo en lo que es la regla de derivación de suma y diferencia. Entonces, vamos a ir derivando término por término. Cuando busco la derivada de x al cuadrado, esto es igual a 2x, y esto por la regla de la potencia. La derivada de x a la a es igual a por x a la a menos 1. Entonces, derivando mi primer término, procedo a derivar mi segundo término. En mi segundo término, la derivada de x es igual a 1. Esto es por la regla de derivación. Y un tercer término, mi término independiente, en este caso 2, o mi constante, cuando la derivada de una constante es igual a 0. Aquí tenemos la expresión la analítica de esta propiedad, de cuando derivo una constante. La derivada de una constante es igual a 0. Entonces, ya yo he derivado mi numerador. Ya yo derivé mi numerador. Por lo tanto, la derivada de mi numerador es igual a la derivada de x al cuadrado menos x menos 2 es igual a 2x menos 1. 2x menos 1. Esa es la derivada de mi numerador. Ahora vamos a derivar el denominador x menos 2. Cuando yo derivo x menos 2, hago lo que voy a hacer aquí es utilizar entonces la regla de la suma y diferencia. Para hacer esa derivada voy a derivar cada uno de mis términos. Derivo mi x, derivo mi término independiente o mi constante, 2. Entonces procedo a derivar mi primer término, x. Esto es igual a 1. La derivada de x es 1 por esta propiedad de la regla de derivación. Y como mencionábamos anteriormente, la derivada de cualquier constante o de una constante es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de 2 es 0. Ya yo he entonces derivado mi denominador. La derivada de x menos 2 es entonces igual a 1. Ya yo derivé mi numerador y derivé mi denominador. La derivada del numerador, como decíamos, es 2x menos 1, y la derivada del denominador es 1. Entonces, habiendo derivado o habiendo utilizado la regla del hospital, utilizando la derivación, ahora tengo un nuevo límite. Al haber aplicado la regla del hospital, mi nuevo límite es ahora el límite de x, de 2x menos 1 dentro de 1 cuando x tiende a 2. Entonces, vamos ahora a evaluar nuestro nuevo límite en x igual a 2. A ver qué nos da. Cuando yo evalúo mi nuevo límite, procedo
evaluarlo en x igual a 2 y tengo aquí 2 por 2 menos 1 dentro de 1. Hago la multiplicación, 2 por 2 es 4 menos 1. Esto basándonos en la propiedad distributiva. A por B es igual a A por B. En este caso, a 2 por 2 4. Entonces, luego de esto, hago el resto de las operaciones aritméticas. Resto, divido. 4 menos 1, 3. Dentro de 1 es dividir dentro de la unidad da la misma cantidad. Entonces mi resultado es 3. Entonces el límite de 2x menos 1 dentro de 1 cuando x tiende a 2, yo puedo decir que es igual a 3. Y esto es también válido para mi límite original, porque recordemos que yo lo que hice fue que apliqué la regla del hospital en mi límite original del límite de x al cuadrado menos x menos 2 dentro de x menos 2 cuando x tiende a 2. El límite de esto, de esta expresión algebraica cuando tiende a 2 es igual a 3. Es igual a 3. Entonces, luego de eso, hemos visto, aplicamos la regla del hospital para poder encontrar el límite. Y un tercer ejercicio, que tomamos del compendio es la derivada por definición. Y me dice el mandato lo siguiente: demuestra la derivada de alguna de las reglas de derivación utilizando la definición de derivada por límite. Recuerda que para demostrar la derivada de una función f de x en un punto A, debes utilizar la fórmula, como vemos aquí, y nosotros hemos decidido utilizar, o sea, demostrar dentro de todas las reglas de derivación que tenemos, hemos decidido demostrar la regla del producto utilizando límites como no lo está pidiendo el mandato. Entonces, vamos a demostrar. Entonces, lo primero que tenemos que iniciar, por donde debemos de iniciar, obviamente, es por la definición formal de, de la derivada, siendo esta definida con límites. La derivada de f de x es igual. Aquí esto lo basamos en base a la definición ya. La definición formal de derivada como límite del cociente incremental. Entonces, la derivada de f de x es igual al límite de f de a más h menos f de a entre h cuando h tiende a cero. De esta forma iniciamos. Y esta es la forma en la cual definimos formalmente una derivada. Entonces, un siguiente paso sería la aplicación directa de la definición de la derivada. Y esto lo hacemos de esta forma. Lambda de x es igual entonces a f de x por g de x. Entonces, eh, la derivada de mi lambda de x la definimos como el límite de lambda de x más h menos lambda de x entre h cuando h tiende a cero. Y lo que estamos usando aquí es prácticamente aplicando directamente la definición de derivada, aplicándosela a mi lambda de x. Ahora bien, vamos a sumar aquí. Aquí lo que hacemos es sumamos y restamos
f de x más h por g de x. Sumamos y restamos. Eh, esta, esta técnica algebraica para entonces introducir términos cancelatorios sin alterar la igualdad. Y eso es lo que estamos haciendo, tratando de introducir términos para posteriormente hacer cancelaciones, pero esto sin afectar o alterar la igualdad que ya yo tengo, como vemos aquí afianzándonos en esta propiedad, de que A es igual a A más B menos B, y obviamente en este caso B es igual a f de x más h por g de x. Entonces, un siguiente paso sería ya de manera clara, es factorizar. Factorizamos en este siguiente paso. Luego de que aquí sumamos y restamos f de x más h por g de x, lo que nos queda entonces es hacer la factorización. Utilizamos esta propiedad donde separa el límite en dos términos claves para identificar las derivadas. Aquí lo que estamos haciendo o aplicando la propiedad distributiva. Entonces, refrescamos, vamos a la siguiente slide, refrescamos con el último paso que hicimos en el slide pasado. Y entonces, nuestro siguiente paso sería el límite de f de x más h por g de x más h menos g de x dentro de h cuando h tiende a cero más el límite de g de x por f de x más h menos f de x dentro de h cuando h tiende a cero. Aquí lo que estamos es aplicando o haciendo, utilizando lo que es la linealidad del límite, donde se divide el límite en sumandos, dividimos el límite en sumandos, y como dije anteriormente, lo que estamos es aplicando es la linealidad, usando la linealidad de los límites. Entonces, nuestro siguiente paso es el siguiente, f de el límite de f de x más h, cuando h tiende a cero es igual a f de x. ¿Y esto por qué? Bueno, pues que es la continuidad de f. Yo puedo hablar de una continuidad de f cuando el límite de f de x más h, cuando h tiende a cero, es igual a mi f de x. Si f es derivable, entonces yo puedo hablar de una continuidad en f. La derivada de f en x implica entonces una continuidad en x. Si yo puedo derivar f en x, yo puedo decir que f, existe una continuidad en x. Entonces, después de este punto, seguimos por definición de g' de x. Yo puedo decir que el límite de g de x más h menos g de x dentro de h cuando h tiende a cero es igual a su derivada. A su derivada. Entonces, el siguiente paso, refrescamos como tenemos de costumbre, refrescamos los últimos pasos. Entonces reconoce este paso, se reconoce el límite como la derivada g' de x por definición. Y aquí encontramos por definición la derivada de g de x. Lo mismo ocurre con f de x. Por definición, aquí se reconoce el límite como la derivada de f' de x. Por definición también,
Por lo tanto, yo puedo llegar a un punto final en en mi demostración donde yo voy a sustituir, eh, hago una sustitución de los resultados previos que ya yo he mencionado aquí. En estos pasos previos, yo lo que hago es una sustitución donde el límite de f de x más h es igual a f de x y por definición de entonces de f' de x, que vendría siendo ya la derivada de f de x y g de x g prima de x. Entonces, eh, de esta forma, de esta forma hemos demostrado la, la propiedad, la regla, perdón, de, del producto usando límites, usando límites. Vamos ahora a un cuarto ejercicio, donde vamos a trabajar específicamente la derivación por reglas básicas de derivación. Y el mandato nos dice hallar la derivada de la siguiente función, y es igual a 3 más x más 2x al cuadrado, todo esto elevado a la 4. Entonces vamos a buscar esta derivada. Busquemos esta derivada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a tomar mi función y hacemos unas pequeñas sustituciones. F va a ser igual entonces a u a la 4 y u va a ser igual a 3 más 2x al cuadrado. Aquí yo voy a ir derivando término por término. Voy a primero a derivar mi primer término a u al cuadrado, a la 4 para posteriormente derivar mi siguiente expresión, 3x, 3 más 2x al cuadrado. Y aquí yo me estoy afianzando de lo que es la regla de la cadena para iniciar el proceso de derivación de esta función. Procedo a derivar mi primer término, u al cuadrado. Entonces, la derivada de u al cuadrado es igual a 4u a la 3. 4u a la 3, y esto es aplicando la regla de la potencia. Entonces, procedo a derivar mi siguiente expresión y hago ya un cambio. Ya como yo he derivado u a la 4, que es igual a 4u a la 3, yo sustituyo mi u, recordemos que u es igual a 3 más 2x al cuadrado, sustituyo mi u y ahora tengo 4 por eh, 3 más 2x al cuadrado, todo esto elevado a la 3. Y ahora voy a derivar mi siguiente expresión, que es 3 más 2x al cuadrado. Voy a derivar todo esto. Y la derivada de 3, busco la derivada de 3 de la constante y posteriormente busco la derivada de 2x al cuadrado. Y aquí estoy utilizando esta regla de derivación. Lo que voy a hacer ahora es continuar en un siguiente slide. Eh, Recordemos que U, hicimos ya la sustitución nuevamente de U. Ya no tengo, ya no estoy utilizando U. Puedo utilizar ahora U es igual a 3 más 2x al cuadrado. Como decíamos, vamos a ir derivando
cada término que tengo en mi expresión. Derivo 3, derivo 2x al cuadrado. La derivada de 3, recordemos que 3 es una constante y la derivada de una constante es cero. Derivamos 2x al cuadrado. La derivada de 2x al cuadrado es igual a 4x. 4x, estoy haciendo o utilizando la regla de la potencia para derivar. Por lo tanto, ahora yo tengo aquí mi nueva expresión ya derivadas. Entonces, yo puedo decir que la derivada de 3 más 2x al cuadrado, todo esto a la 4, es igual a 16x por 3 más 2x al cuadrado a la 3. Yo lo que hice aquí fue que simplemente multipliqué mi 4x por 4 para entonces tener entonces 16x. Dejé mi expresión aquí, la dejé intacta, no quise tocarla. Y entonces he logrado, ya yo he logrado la derivada de y igual a 3 más 2x al cuadrado, todo esto elevado a la 4. Su derivada, como decíamos, es 16x por 3 más 2x al cuadrado a la 3. Ya yo aquí he evidenciado un cuarto ejercicio. Vamos a ir a un quinto ejercicio. Quinto ejercicio sería el siguiente, donde me habla de que el tema de este quinto ejercicio es la aplicación de la derivada al análisis de gráficas. Entonces, ¿qué tengo como mandato? Dice hallar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión de la gráfica de la siguiente función. Mi función es y igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 12x más 4. Vamos a desarrollar esta función, vamos a derivarla para entonces encontrar los intervalos de concavidad y también los puntos de inflexión de esta función. Pero vamos a ver cuál es el comportamiento de esta función. Para eso vamos a ir a GeoGebra. Vamos allá a GeoGebra. Vamos a ver cuál es el comportamiento de esta función eh, x cubo menos 6x cuadrado más 12x más 4. Cuando yo introduzco mi función, aquí vemos el comportamiento, cuál es el comportamiento de mi función x al cubo menos 6x al cuadrado más 12x más 4. Vemos aquí cuál es el comportamiento que tiene en el plano esta función. Ahora bien, el mandato me pide a mí que debo de localizar o hallar los intervalos de concavidad y también los puntos de inflexión de esta gráfica. Para eso, vamos a pensarnos o apoyarnos de una primera y una segunda derivada de mi función. Recordemos primero
que debemos de buscar la primera derivada de mi función y la segunda derivada. Eso es lo primero, eso es lo que tengo que hacer primero, buscar la primera y la segunda derivada. Pero vamos a recordar algunos puntos conceptuales. El mandato me pide a mí que debo de buscar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Ahora, cuando hablamos de los intervalos de concavidad, estamos hablando de que de una función, estamos hablando de que la derivada de esa función debe de ser, la derivada de esa función es mayor a cero. La función entonces es cóncava hacia arriba. Si la primera derivada de esa función es mayor a cero, entonces mi función es cóncava hacia arriba. Pero si la primera derivada de mi función es menor a cero, entonces la función es cóncava hacia abajo. Eso es lo que me dice mi definición respecto a los intervalos de concavidad. Ahora, cuando hablamos de los puntos de inflexión de una gráfica, de una función, es un punto de la gráfica en el que la segunda derivada es igual a cero o indefinida y cambia de signo. Entonces, la segunda derivada de mi función debe de ser mayor a cero. Si es mayor a cero, entonces mi función f de x es cóncava hacia arriba. Pero si la segunda derivada de mi función es menor a cero, entonces la función es cóncava hacia abajo. Eso es lo que me establece los puntos de inflexión. Ahora vamos a iniciar buscando la primera derivada de mi función, x al cubo menos 6x al cuadrado más 12x más 4. Procedo a aplicar la regla de la suma y diferencia para derivar cada uno de los términos que me forman mi función. X al cubo, 6x al cuadrado, 12x y 4. Vamos a ir derivando término por término para ver cuáles son los resultados de las derivadas de cada término. La derivada de x al cubo es igual a 3x al cuadrado. Esto es bajo la aplicación de la regla de la potencia para derivar eh, la derivada de mi segundo término, que vendría siendo 6x al cuadrado. Yo saco la constante que multiplica mi variable, en este caso sería 6. Saco la constante fuera de la derivada. Entonces tengo ahora 6 por la derivada de x, para la derivada de x al cuadrado. Esto bajo esta propiedad, dando la constante. Ahora, cuando yo saco la derivada de x al cuadrado, es igual a x multiplicada por 6, eso es igual, la derivada de multiplicada por 6 es igual a 12. La derivada de x al cuadrado, como decía, la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. Entonces, cuando multiplico 2x por 6, esto es igual a 12x. Esto es afianzándome en esta propiedad de derivación. Derivamos el tercer término que tengo, 12x. La derivada de 12x es, saco aquí mi constante, saco mi constante 12 para derivar x. Entonces la derivada de x es 1 y 1 por 12 es igual a 12. Esto pensándome en esta propiedad de derivación. Entonces yo me falta la derivada entonces de mi constante 4.
a derivarla. La derivada de 4 como es una constante, como mencionamos en múltiples ocasiones ya, en otros ejercicios ya desarrollados, la derivada de una constante es cero, y como 4 es una constante, su derivada es cero. Ahora bien, tomando las derivadas de cada uno de los términos, yo puedo asegurar de que la derivada de mi función x al cubo menos 6x al cuadrado más 12x más 4, la primera derivada de esta función es 3x al cuadrado menos 12x más 12, siendo esta la primera derivada de mi función. Buscamos la segunda derivada de mi función. Aquí yo tengo ya, buscamos la segunda derivada, como decíamos, de 3x al cuadrado menos 12x más 12. Entonces, aplicamos la regla de la suma y diferencia para ir derivando cada uno de los términos que forman mi función. Aquí está mi justificación, la representación y analítica de la regla de la suma y diferencia. Y procedo entonces a ir derivando mis términos. Inicio con mi término 3x al cuadrado. Y lo que hago es aquí que saco de mi término la constante 3 eh, para derivar x al cuadrado. Entonces, saco la constante y al derivar x al cuadrado, es decir, eso es igual a 2x, multiplico eso por 3, o 3 multiplica la derivada de x al cuadrado, que vendrían siendo 3 por 2x, entonces eso es igual a 6x. Esa es mi primera derivada. Entonces la derivada de 12x, saco mi constante 12 para sacar la derivada de x, que es 1, y 1 por 12, eso es igual a 12. Aquí nuevamente, aplicando mi regla de derivación. Entonces vamos a buscar la derivada de 4, que es una constante. Como decíamos en múltiples ocasiones, la derivada de una constante es igual a 0 por la regla de derivación de una constante. La derivada de a siendo una constante es igual a 0. Entonces, ya yo tengo aquí prácticamente mi segunda derivada. Yo tengo mi segunda derivada, la derivada de 3x al cuadrado menos 12x más 12, recordando que esta función es la primera derivada de x al cubo menos 6x al cuadrado más 12x más 4. Entonces, la derivada de esto, que vendría siendo la segunda derivada de mi función principal, es 6x menos 12. Por lo tanto, ya yo tengo aquí mi segunda derivada y recordando que ya yo he conseguido la primera y la segunda derivada. La primera derivada es 3x al cuadrado menos 12x más 12, y mi segunda derivada es 6x menos 12. Menos 12. Ya yo tengo aquí entonces las dos derivadas, la primera y la segunda derivada de mi función. Un siguiente paso entonces sería buscar los intervalos. Busquemos los intervalos porque uno de lo que nos pide la consigna es que debemos de conocer los intervalos de concavidad de la gráfica de mi función. Entonces, lo que yo voy a hacer es, vamos a evaluar mi segunda derivada, en este caso 6x menos 12. Vamos a evaluarla en 2x. Cuestión de que esta segunda derivada
sea igual a cero o que no esté definida. A ver si no está definida en x igual a 2. Y aquí yo tengo todo mi procedimiento matemático, todo mi procedimiento matemático. Y realizo mi operación, realizo mi ecuación, en este caso, igualando mi función f de x, eh, igualando mi función 6x menos 12 a cero. Entonces, cuando igualo 6x menos 12 a cero, hago todos los procedimientos aritméticos correspondientes. Eh, hago sumo 12 en cada miembro de mi igualdad y hago entonces la respectiva resta en cada miembro. O en este caso la resta solamente la hago en mi primer miembro, 12 más 12, 0. Entonces me queda 6x más 12. Lo que hago es que en cada miembro de mi igualdad lo divido entre 6, aplicando esta propiedad. Y entonces tengo aquí que cuando yo igualo a 0, 6x menos 12, eso es x es igual a 2. Entonces sigo desarrollando puntos para yo encontrar los intervalos. Entonces procedo a buscar aquí 6x menos 12 mayor a 0. Hago los procedimientos matemáticos correspondientes y esto me da entonces igual a que x es mayor a 2. X mayor a 2 cuando mi expresión algebraica, en este caso 6x menos 12 es mayor a 0, entonces x debe de ser mayor a 2. Pero si yo lo hago, si mi expresión yo la pongo menor a 0, entonces x va a ser menor a 2. Con esas informaciones de cuando yo igualo a 0, mi segunda derivada, cuando yo igualo a 0, 6x menos 12, entonces x es igual a 2. Cuando yo, mi expresión algebraica 6x menos 12, la determino que es mayor a 0, entonces x es mayor a 2. Y cuando mi expresión algebraica es menor a 0, entonces x es menor a 2. Esa es la tendencia que tenemos para entonces formar mis intervalos. Entonces, vamos a combinar mis intervalos con el dominio de mi función. Entonces, la función no tiene puntos no definidos ni limitaciones de dominio. Mi función no tiene puntos no definidos ni limitaciones de dominio. Por lo tanto, el dominio eh, de esta función vendría siendo este. Eh, este vendría siendo mi dominio. Entonces, cuando x es igual a 2, esto es verdadero para todo x que pertenece a los reales. Entonces, tengo aquí mis intervalos. Eh, menos infinito menor a x y x menor a 2 y 2 menor a x y x menor a infinito. Entonces, vamos a, ya que tenemos los intervalos, vamos a buscar la concavidad. Buscamos entonces la concavidad.
Y esto lo hemos tratado de hacer haciendo una pequeña matriz para poder determinar la concavidad, los intervalos de concavidad de la gráfica de mi función. Y podemos decir entonces que mi segunda derivada, cuando mi segunda derivada es entonces menor a cero, entonces yo tengo una concavidad hacia abajo. Cuando mi segunda derivada es igual a cero, o sea, en este caso cuando x igual a 2, tengo una inflexión, como vamos a desarrollarlo un poquito más adelante. Pero cuando mi segunda derivada es mayor a cero, entonces tengo una concavidad hacia arriba. Aquí vemos los signos, cómo cambian de mi segunda derivada y el comportamiento entonces que tiene mi gráfica con los cambios de signos de mi segunda derivada. Entonces, por tal razón, el, tenemos dos intervalos. Un primer intervalo que hace referencia a la concavidad hacia abajo, menos infinito, menor a x y x menor a 2. Y tengo también una concavidad hacia arriba y el intervalo de esta concavidad es 2 menor a x y x menor a infinito. Entonces, aquí ya yo he encontrado los intervalos de concavidad. Ahora, lo que debo de buscar es el punto de inflexión de la gráfica de mi función dada. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Buscamos la coordenada del punto. En la gráfica, en el slide anterior, veíamos en esta parte aquí, que cuando x es igual a 2, mi segunda derivada es 0. Aquí tengo ya una inflexión. Tengo una inflexión, por lo tanto, ahí yo tengo, por así decirlo, una componente de mi coordenada del punto. Cuando yo tomo mi función original, x al cubo menos 6x al cuadrado más 12x más 4, y le ingreso x igual a 2 en esta función, paso por aquí, hacer esta parte. Entonces, donde quiera que tenga una x, voy a hacer, a cambiarla por x por 2, el valor que está tomando x en este caso. Entonces, aquí yo hago o aplico mi propiedad de las potencias, propiedad de la potencia y de la multiplicación, x al cubo menos 6 por x al cuadrado más 12 por 2 por 4. Es igual, aquí tenemos el resultado. Ujú. Aplicando entonces una multiplicación, 8 menos 6 por 4 más 12 por 2 más 4, haciendo una aritmética de estas, de esta parte aquí. Entonces yo tengo que esto me da, es igual a 12. Entonces, yo puedo determinar, es decir, que la coordenada del punto de inflexión es 12, perdón, 2,4. La coordenada de mi punto de inflexión es 2,4, en donde tengo aquí, en esa coordenada, es que hace el cambio, como vemos en la gráfica anterior, como vimos en la matriz anterior, de cuando mi segunda derivada cambia de signo, en ese ese cambio de signo se da específicamente en la gráfica, en la coordenada 2,12. 2,12. Ahora bien, un sexto ejercicio, un sexto ejercicio es problemas. Ya hemos hablado de definición de derivada, hemos utilizado la derivada para
conseguir el intervalo de concavidad y punto de inflexión de una gráfica, de una función. Ahora vamos a aplicar un poquito más eh, las derivadas ahora, en un razonamiento de cambio y de optimización. Entonces, aquí yo tengo un ejercicio, un problema de longitud de la sombra y me dice, y detallo el problema. Dice un hombre de 6 pies de altura camina a una tasa de 5 pies por segundo, alejándose de una luz que está a 15 pies sobre el suelo. Cuando se encuentra a 10 pies de la base de la luz, cuando el hombre se encuentra a 10 pies de la base de la luz, como vemos aquí en la imagen, aquí cuando se encuentra a 10 pies de la base de la luz, él transitó esta parte de aquí en 5 pies por segundo y el hombre aquí tiene una altura de 6 pies. Entonces, me preguntan, ¿a qué tasa se mueve la punta de la sombra? ¿De la sombra aquí? ¿A qué tasa se mueve? Y otra pregunta es, ¿a qué tasa cambia la longitud de la sombra? A medida de que éste se aleja de la luz, de la base de la luz, eh, es que vamos a responder estas dos preguntas. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a plantear nuestro problema. Vamos a plantear nuestro problema y vamos a ver cuáles son los datos que me está dando mi problema. Primero me da la altura del hombre, que son 6 metros. Me da la altura de la luz, que son 15 metros. Otro dato que me da es la tasa a la que camina el hombre. Aplicándole una derivada a esta parte, eh, podemos decir que el hombre camina a 5 pies por segundo. Otra información que me da es la distancia del hombre a la base de la luz en el momento, en el momento considerado, que son 10 metros. A esto le vamos a llamar X. Le llamaremos X. Entonces, esta parte de aquí, de la tasa a la que camina el hombre, eh, donde en esta parte aquí X es la distancia del hombre a la base de la luz. Es prácticamente el tiempo que se toma el hombre de caminar de, de donde está, el tiempo que se tomó de donde está, de la base de la luz a donde está. Entonces, después que yo tengo aquí mi problema, los datos que que me da mi problema, vamos a ver qué es lo que queremos encontrar. Queremos encontrar la velocidad de la punta de la sombra, qué velocidad tiene la punta de la sombra. Lo vamos a representar de esta forma. Entonces, ¿qué queremos también buscar? La velocidad del cambio de la longitud de la sombra. Queremos saber la velocidad de la punta de la sombra y la velocidad del cambio de la longitud de la sombra. Entonces, eh, aquí antes de eso, eso es lo que queremos saber. En esa parte, como decíamos, X, X vendría siendo entonces la distancia del hombre al poste. De donde está el hombre al poste, esa distancia que yo tengo de aquí, la representamos como X. Y S vendría siendo la longitud de la sombra. Esta longitud que vemos aquí, la longitud de la sombra vendría siendo S. Entonces, cuando hablamos de X más S, es la distancia desde el poste, desde este poste,
hasta el punto de la sombra, hasta aquí. X, la distancia del poste al hombre. S, la longitud que hay de la sombra del hombre. X más S, la distancia que existe desde el poste de luz hasta la sombra del hombre. Hasta la sombra del hombre. Entonces, seguimos adelante. Vamos a hacer ahora, a ver, vamos a hacer uso de semejanzas de triángulo para resolver parte de este problema. Tenemos dos triángulos, un triángulo grande, cuya altura son 15 pies, y una base la representaremos como X más S. Desde ese triángulo grande, desde la parte superior de la lámpara hasta el suelo en la punta de la sombra, como vamos a ver más adelante. Hay un segundo triángulo, un triángulo pequeño cuya altura es de 6 pies y su base es S. Aquí vemos, por así decirlo, el triángulo grande. El triángulo grande tiene una altura de 15 pies y entonces tiene una base, aquí tiene una base de X más S. Recordamos que hace unos segundos estuvimos diciendo quién es X y quién es S. Entonces, el triángulo pequeño vendría siendo desde la parte superior del hombre, desde la parte superior del hombre hasta el suelo, en la punta de la sombra, en la punta de la sombra. La altura de ese triángulo vendría siendo la altura misma del hombre, como leímos que son 6 pies. Y la base de este triángulo vendría siendo la distancia o la longitud que tiene la sombra del hombre, que es S en este caso. Entonces, ¿cómo vamos a representar esta semejanza? De esta forma. 15 entre X más S vendría siendo el triángulo grande y 6 entre S que vendría siendo el triángulo pequeño. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver esta proporción que habíamos mencionado. Vamos a resolver esta proporción. 15 entre X más S eh, es igual a 6 entre S. Entonces aquí tengo mi proporción. La voy a despejarla en base a S, no a X, sino en base a S. Pues esa es la que yo quiero, esa es la parte que yo quiero conocer en esos momentos. Entonces aquí procedo. Tengo ahora 15S es igual a 6 por X más S. Hago, utilizo mi propiedad de distributiva. Multiplico 6 por X y por S. Ahora tengo 6X más 6S. Eh, Coloco en cada lado, en cada miembro de mi igualdad, menos 6S de mi segundo, de mi primer miembro, resto 15S menos 6S, me da 9S. Entonces, 6X, y aquí hago una resta, signos opuestos. Entonces, tengo en cada miembro, tengo un término. Procedo a a dividir cada miembro entre 9. Y esto me da igual entonces que S es igual a 2 tercios de X. S es igual a 2 tercios de X. Luego ya tengo a S. Puedo pasar a un siguiente punto que vendría siendo la parte de derivar. Vamos a derivar respecto al tiempo. Derivemos respecto al tiempo, ya que tomamos
el valor de S, que es 2 tercios de X respecto al tiempo T. Entonces, hago aquí mi derivación. Aplicamos derivación con respecto a T, ya que S y X cambian con el tiempo. Es respecto a T lo estoy haciendo porque tanto S como X van a cambiar con el tiempo. Entonces, un siguiente paso vendría siendo, vamos a aplicar la derivada ya, aquí, en este punto. Y aplicamos la regla de la constante. En este caso, la constante es la fracción 2 tercios. Se mantiene fuera de la derivada y multiplicamos entonces la derivada de X. Siguiente paso, en que hacemos los que se sustituimos pues ya por los valores conocidos. Recordemos que esta derivada respecto al tiempo de X es 5 pies por segundo, como nos había dado el mandato anteriormente, un valor conocido. Sabemos, eso lo sabemos por el enunciado. Siguiente paso entonces sería esta parte. Se realiza la multiplicación de una constante y una tasa conocida. Realizamos esa multiplicación, una tasa conocida por mi constante, 2 tercios. Y esto entonces me da igual a que la derivada respecto al tiempo de X es igual a 10 tercios de pies por segundo. 10 tercios pies por segundo. Entonces, esto responde a una de las primeras preguntas. Una de las preguntas, la longitud de la sombra está aumentando a una razón de 10 tercios pies por segundo. Entonces, ahora lo que vamos es a buscamos la tasa de cambio de la punta de la sombra. Vamos a buscar la tasa de cambio de la punta de la sombra. Tenemos a X más S, que es la posición de la punta de la sombra. O sea, por definición de posición, la punta de la sombra está a una distancia total desde la lámpara, que es igual a esa sumatoria de X más S, como lo habíamos determinado al principio del ejercicio. Derivamos ambos lados con respecto al tiempo, como vemos aquí. Y utilizamos entonces la regla de la suma. De derivar una suma, se derivan los términos por separados. Y eso es lo que queremos, derivar cada término por separado. Entonces, después de esto, hacemos una pequeña suma de fracciones con el mismo denominador para obtener el valor de t. Sustituimos los valores ya conocidos. Aquí hacemos la suma de fracciones y esto me da igual entonces que la tasa. Puedo determinar aquí que la tasa del cambio de la punta de la sombra es, tiene un aumento a una razón de 25 tercios, pies por segundo, pies por segundo. Entonces, en base a esto, podemos llegar a unas conclusiones finales, con los resultados finales, ya respondiendo puntualmente a cada pregunta. La primera pregunta era, ¿a qué tasa se mueve la punta de la sombra? Entonces, la punta de la sombra se mueve a una razón de 25 tercios pie por segundo. Eso es aproximadamente 8.33 décimas de pie por segundo. La segunda pregunta, la pregunta de mi ejercicio es, ¿a qué tasa cambia la longitud de la sombra? Entonces, la respuesta sería, la longitud de la sombra está aumentando a una razón de 10 tercios pies por segundo, y eso es aproximadamente unos 3.33 décimas de pie por segundo.
Aquí hemos ya aplicado, utilizando derivadas, eh, esta parte, razones de cambio. Un último ejercicio, ya a modo de bono, como lo plantea el material facilitado por el maestro milanés, un, un bono que él planteó al final del compendio que nos facilitó para la evaluación final, un bono de respecto hicimos dos proyectos. Entonces se determina aquí que debo de enunciar uno de los teoremas que yo haya usado en alguno de mis proyectos y debo de demostrarlo en una tabla de afirmación y razones. Entonces, el teorema que nosotros trabajamos dos proyectos. Uno de mis proyectos fue series infinitas, una introducción de series infinitas y un segundo proyecto que trabajamos fue funciones continuas en intervalos. Entonces yo voy a tomar uno de los teoremas que trabajamos en el segundo proyecto de funciones continuas en intervalos. Voy a tomar el teorema de la acotabilidad, uno de los teoremas, un teorema muy bonito. Vamos entonces a demostrarlo. ¿Cómo definimos el teorema de acotabilidad? El teorema de acotabilidad se define de la siguiente manera. Sea y un intervalo definido como un intervalo acotado y cerrado. Este intervalo se define como acotado y cerrado y sea eh, f definido en ese intervalo y esta continua, esa función continua en ese intervalo, entonces mi función está acotada en dicho intervalo. Vamos a demostrar este teorema. Vamos a utilizar el método de demostración por contradicción. ¿Y qué me establece eso? Yo voy a negar mi tesis. Voy a negar mi tesis. Entonces, yo voy a decir que para todo n que pertenezca a los naturales, existe un x sub n que pertenezca a mi intervalo tal que el valor absoluto de f de x sub n es mayor a n. Es mayor a n, para entonces yo negar mi tesis. Y esto eh, yo lo voy a hacer asumiendo que f no está acotada en el intervalo, que es lo opuesto a lo que establece mi teorema de acotabilidad. Como estoy utilizando el método de contradicción, voy a negar mi tesis. Estoy negando mi tesis, mejor dicho. Entonces, un segundo paso sería que x sub n es un subconjunto de mi intervalo y dicho intervalo está acotado. Entonces, x sub n es acotada. Y aseguramos esto en base a que la propiedad de los subconjuntos, en donde aseguramos y afirmamos de que todo subconjunto de un conjunto acotado también es acotado. Si un conjunto acotado, sus subconjuntos también son acotados. Entonces el paso sería que existe un x sub n sub k subconjunto de x sub n tal que ese x sub n sub k x pertenece a mi intervalo. Aquí yo estoy utilizando el teorema de Bolzano, donde toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Un cuarto paso sería que x sub n sub k pertenece a mi intervalo, entonces, y este intervalo es cerrado, entonces x pertenece al intervalo. Este paso yo lo afirmo
en base a que los conjuntos cerrados contienen todos sus puntos límite, sea X un espacio métrico con métrica D y sea A un subconjunto de X, un conjunto cerrado en esta parte. Entonces, un quinto paso de mi demostración es que F es continua en el intervalo f de X de n sub k, entonces f de X. Y esto es en base a la definición de continuidad. En base a la definición de continuidad, si una sucesión X sub n, si una sucesión X sub n se acerca a un valor, entonces la sucesión transformada f de X sub n se acercará a f de X. Entonces, pasamos a un siguiente punto, un siguiente paso. Siguiente paso sería que f de x sub n sub k es convergente, entonces esta misma f de x sub n sub k es acotada. Si esta es convergente, entonces esta es acotada. Y esto es que toda sucesión convergente en los reales es acotada. Toda sucesión convergente en el conjunto de los reales es acotada. Entonces, después de eso, yo puedo llegar a una contradicción. El valor absoluto de f de x sub n sub k es mayor a n sub k y n sub k tiende al infinito. Aquí yo tengo una contradicción, pero ¿por qué? Porque una sucesión no puede ser agotada y a su vez tender al infinito al mismo tiempo. Si es acotada, no puede tender al infinito al mismo tiempo. Entonces, por tal razón, hemos llegado, hemos llegado a una contradicción. Eh, no podemos decir que en este caso f no está acotada en el intervalo, sino que f debe de estar acotada en el intervalo. Eso es lo que establece mi teorema de acotabilidad. Entonces, de esa forma terminamos los ejercicios propuestos, los ejercicios tomados del compendio facilitado por el maestro milanés como evaluación final. Y me gustaría recordar unas sabias palabras de Thomas Edison. Thomas Edison dijo, nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Nosotros muchas veces declinamos sin antes comenzar. Y esa es y será la mayor debilidad del hombre. Mientras decline o renuncie a, a lo que realmente desea y no intenta conseguirlo, buscar el éxito una y otra vez, lamentablemente, este va a ser una gran debilidad en el hombre. Entonces, unos recursos que hemos utilizado en, en el transcurso de el armado de este material durante la grabación y posterior a la grabación son los siguientes. Hemos usado GeoGebra, hemos usado PowerPoint, CapCut, Canva, YouTube y Symbolab. Cada uno de ellos utilizado como herramienta antes, durante y después de la creación de este recurso, de este recurso. Con ustedes estuvo el maestrante Elvin Nathanael Twight Samboy, estudiante de la maestría en matemática para educadores.
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, Centro San Pedro de Macorís. Y nada, muchas gracias por su atención. Espero que sea de ayuda cada una de las explicaciones y ejercicios desarrollados en este recurso. Bye bye.